Al presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias. Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Tuve una noche larga con la sesión hasta las 9 de la mañana, así que bueno, vale doble. Sí. Gracias. Cansador, pero Votaron en contra del impuesto, del llamado impuesto a la riqueza, no tiene otro nombre formalmente. ¿Cuál es el argumento central para ese voto? Yo invertiría el interrogante acerca de eso. Es decir, no es, en primero, efectivamente es una imposición, no es un aporte solidario como lo plantea el gobierno. En segundo lugar, es imponible sobre un montón de bienes o patrimonios que ya están impuestos por otros, están grabados por otros impuestos, con lo cual hay una doble imposición. Y en tercer lugar, y que para mí es lo más importante, porque todo el resto de las cosas en el marco de una política macroeconómica armónica, lo más importante es que la Argentina necesita crecer. Y el único crecimiento genuino es el que se promueve por inversiones, no por impuestos. Los impuestos son para cubrir gastos y nosotros necesitamos reducir gastos, aumentar la inversión, y redireccionar ese gasto. Es decir, nosotros necesitamos que el Estado cubra, intervenga, pero debe hacerlo un Estado inteligente, no uno bobo que gasta por gastar, y los impuestos salen de algún lado, salen del sector que invierte. Entonces es para los ricos y suena muy lindo, pero en realidad quita capacidad de inversión. Y por supuesto, desde luego, ahuyenta inversiones y nosotros necesitamos incrementarlas, y eso es lo que necesita la economía argentina, ¿no? En un contexto de pandemia en el que muy probablemente vamos a salir con casi la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza, ¿no está bien que los que más tienen por una vez pongan un poquito? Bueno, si el programa dentro de un año sigue, yo quiero venir a ver si... Eso seguro, diputado. Se lo firma acá. Yo se los deseo, además, se los deseo. Pero dentro de un año veamos si es por única vez. Porque bienes personales empezó por única vez, ganancia empezó por única vez. Y los dos se le llamaron impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, los dos se le llamaron al que más tiene, los dos se le... ¿no? El impuesto al cheque era por un solo año. Y aquí está, y lleva ya más de una década y media. Este gobierno, el de Alberto Fernández, ha creado o ha aumentado 15 impuestos en los escasos 11 meses que va. Entonces, vos me decís, con pandemia no se justifica. Entonces, decir, bueno, con pandemia se justifica todo. Ahora, todos los impuestos fueron en aumento. Y eso no es lo que pasó en el mundo. El oficialismo menciona a Alemania tal impuesto, pero no menciona que Alemania ha reducido gastos, que busca equilibrar sus cuentas, que Alemania tiene crédito, por poner Alemania, por poner uno muy desarrollado, pero podemos ir a ver alguno latinoamericano con el cual podamos compararnos. Pero con Alemania, que se compara el gobierno en materia impositiva, Alemania redujo muchos gastos, y redujo algunos impuestos, fundamentalmente al consumo. Y no solo eso, sino que Alemania puede tener déficit porque le prestan a una tasa del 0,01. Nosotros nos prestan, el último crédito que tomó Guzmán fue dolarizando un crédito en pesos con Templeton, BlackRock, con los fondos de inversión, en pesos, lo transformó en dólares y la tasa fue del 15%. 15% en dólares anual. Ahora, este tema produjo ahí un mini quiebre en el bloque radical. 2 diputados de Jujuy votaron a favor del proyecto. Sí, las condiciones especiales de Jujuy yo creo que está perfectamente definido por vos, es un mini quiebre. Nosotros somos 115 diputados y 2 de los 115 votaron allí.
entiendo que por pedido de su gobernador. Gerardo Morales, radical. Así es. ¿Y? Bueno, nosotros no queremos hacer de esto un conflicto interno. Nosotros privilegiamos la unidad de Juntos por el Cambio, la unidad del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, y no creemos que por una votación en particular tengamos que generar un conflicto al interior de nuestra fuerza. Luego veremos cómo no me parece un tema desencadenante de ninguna crisis, ¿no? Es decir, pero bueno, existió. Sí. ¿Por qué piensa que lo habrán hecho? Supongo que el gobernador Morales, razonablemente, quiere tener una buena relación con un gobierno que es súper poderoso en un esquema económico muy frágil. Súper poderoso porque es el único que tiene la máquina de hacer dinero, es el único que puede emitir dinero. Los gobiernos provinciales no tienen moneda, la moneda la tiene el Estado Nacional, la crea el Estado Nacional. La única fuente de financiamiento que tiene hoy la Argentina, no genuina, pero fuente de financiamiento al fin, no hay otra opción, es la emisión de dinero, y la emisión de dinero la tiene el Estado Nacional, con lo cual en un plan político de concentración de poder como gobierna el kirchnerismo, necesita y quiere a todos los gobiernos comiendo de su mano, municipales, provinciales y demás, exceptuando a Kicillof, que lo tiene súper financiado, el resto de los gobiernos provinciales, y Cava, que tiene una recaudación propia importante, aunque está sufriendo la recesión, todo el resto necesita del financiamiento nacional, así que es muy probable que por allí esté la explicación de tratar de llevarse bien. Ahora, gobiernos peronistas también están teniendo problemas de caja, ¿no? ¿Cuánto de esa situación económica es atribuible al gobierno de Mauricio Macri? Es ociosa la discusión porque el problema de la economía argentina es que no crece hace más de 10 años. Si uno mira cuánto era el Producto Bruto Interno de la Argentina en el 2010, es lo mismo que fue en el 2019. Es decir, generamos tanta riqueza en el 2010, el Producto Bruto que mide la generación de riqueza de un país. En el 2010 generamos X riqueza, en el 2019 lo mismo. Y en el 2020 generamos menos, porque vino la pandemia, obviamente, y estamos al nivel del Producto Bruto del 2008. Pero la discusión no es ociosa en el sentido de que estamos contraponiendo dos propuestas de cómo gestionar la economía. Y lo que terminó demostrando el gobierno de Mauricio Macri, en los propios términos en los que vos lo estás diciendo, es que con su modelo económico tampoco generó riqueza en la Argentina. En todo caso, ahí hay un problema de expectativas, ¿no? Hasta el propio Macri lo está reconociendo, ¿no? Que había generado una expectativa muy superior a la que se podía satisfacer. La Argentina va a salir con sangre, sudor y lágrimas. O sea, el problema de la Argentina, su economía, estructuralmente es malo hace muchas décadas. Y te insisto con los números objetivos. Pararse en los 4 años de Macri sin ver la película completa, bueno, sirve políticamente para echarle la culpa a alguien, pero la verdad que la recesión que hoy vivimos y que lleva más de 10 años, te digo, números, objetivos, registro público, INDEC y demás, no crecemos del 2010, del primer gobierno de Cristina, que estamos en recesión, del primer gobierno de Cristina, con recetas distintas, pero estamos en recesión. Con Macri, con Cristina y con Alberto Fernández estamos en recesión. Entonces, atribuírselo a los 4 años, yo he sido crítico de la política económica de Macri, estando adentro de la coalición y siendo gobernador de Mendoza, es decir, y lo planteé en privado y luego lo planteé en público. Pero atribuírselo y querer hacer un Boca River de que en los últimos 4 años fue la calamidad de la Argentina cuando tenemos una historia mucho más larga de recesión económica es no querer mirar que tenemos problemas estructurales y que tenemos que solucionarlos. La solución de esos problemas creo que va por reformas de fondo, laborales, fiscales, impositivas integrales, no agregando impuestos, sino bajando unos, subiendo otros, yendo más a los patrimoniales,
Ahora, con Alfredo, lo cual... el gobierno de Macri eliminó el impuesto a los bienes personales, que es el único impuesto... ¿Cómo lo eliminó? Bueno, lo eliminó, sí. ¿Cómo lo eliminó? Después lo repusieron. Sí, sí, claro. Lo bajó, a niveles insignificantes. Bueno, lo bajó, pero no lo eliminó. Lo bajó muchísimo. Se bajó ganancias, se bajó bienes personales, se bajaron en algunos productos el IVA. Sí, había un proceso, se bajó ingresos brutos en pactos fiscales, que había un proceso de bajar impuestos. Pero le hablo puntualmente de bienes pregunto, personales, que es un impuesto patrimonial que hace que los que más tengan más pagan. ¿Cómo se justifica bajar ese impuesto? Si lo que vos querés discutir es la progresividad de los impuestos, y yo estoy de acuerdo con vos, en Estados Unidos, en los grandes países desarrollados, el patrimonio es la base de la impositiva más fuerte. La verdad, los impuestos patrimoniales más importantes los tienen las provincias, que es inmobiliario y automotor. Fíjate cuáles son los niveles de los impuestos inmobiliarios y automotor en la mayoría de las provincias argentinas. No en Cava, que relativamente no de mercado, tan debajo de mercado, pero los verdaderos impuestos patrimoniales los tienen las provincias. Y por eso te digo que se requiere una reforma fiscal, porque tiene que haber incentivos para que esos impuestos patrimoniales sean coparticipables de las provincias a la al revés de como es en la actualidad, y entonces ahí la progresividad del impuesto sería más importante que bienes personales. ¿Se entiende? O sea, iría directo al patrimonio de las personas. Entonces, quien tiene un patrimonio de 200 millones, como es uno de los límites de impuesto a las grandes fortunas, pagaría X, pero pagaría por eso solo, no por impuesto inmobiliario, por ¿se entiende? Y además por bienes personales, y además por ganancias. Se entiende que una simplificación de impuestos y que sopese, porque no solo pueden ser patrimoniales para financiar los gastos del Estado, solo patrimoniales, pero equilibre patrimoniales con consumo, sería una cuenta razonable de un país serio, ¿no? No lo que estamos teniendo hoy, que se le agregan más impuestos. O sea, el último presupuesto agregó sobre el seguro automotor. No sé si tienen autos ustedes van a pagar un sobrecosto con un impositivo. No es que lo paga la aseguradora, lo pagan ustedes con su auto, con su moto, es decir, estamos agregando todo el tiempo impuestos, todo el tiempo. Entonces tenemos que revisar gasto y tenemos que revisar qué impuestos son importantes. Si queremos equilibrar, porque acá detrás de combatir la pobreza se agregan más impuestos y resulta que cada vez tenemos más pobres. O sea, vos un poco dijiste, a la salida de la pandemia vamos a tener más pobres y más impuestos. Y las dos son malas. No es que impuesto es una buena noticia poner impuestos, ¿no? Que poner los impuestos justos. Alfredo, vos recordabas recién que fuiste muy crítico del plan económico de Mauricio Macri, incluso siendo parte de la Alianza Cambiemos y durante su gobierno, y lo has expresado públicamente. ¿Cómo está hoy tu relación con el expresidente? Porque aquellas críticas provocaban tensiones. Es respetuosa. Yo creo que a nosotros no nos sobra nadie como para tirar por la ventana a ningún dirigente, y menos un expresidente con su experiencia, pero creo que no puede haber un liderazgo único en esta etapa en Juntos por el Cambio. Tiene que ser una mesa colegiada, consensuada, donde el radicalismo, la coalición cívica y los dirigentes del PRO, como María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, compartamos consensuemos las posiciones, por lo menos las estructurales. Y eso de a poco lo vamos logrando. La Argentina necesita un buen gobierno y necesita una buena oposición. Obviamente una buena oposición hay que definir qué es lo que es. Una buena oposición es la que pone equilibrio de poder. De alguna forma estamos trabajando en eso, con mayor o menor eficacia, y además que genera alternancia. La democracia necesita que haya alguien que esté preparado para ganar y que la gente decodifique, el ciudadano común, los argentinos decodifiquen que pueden elegir esa persona, y eso le mete miedo y le mete presión al gobierno para hacer un buen gobierno, ¿no? Porque si no pierden el poder, ¿no? Y me parece que esos dos roles estamos de alguna forma cumpliéndolo a escasos 11 meses de ser oposición, ¿no? Ayer le preguntamos a Miguel Pichetto quién se imaginaba como candidato a presidente de Juntos por el Cambio,
Él, bueno, tiró algunos nombres sin responder tan contundentemente a la pregunta, pero dijo que Horacio Rodríguez Larreta se está posicionando, también te mencionó. ¿Esto está alineado con tus deseos? ¿Querés ser candidato a presidente? A todos los lugares que he llegado, he sido 8 años intendente de Godoy Cruz y 4 gobernador de Mendoza, lo he hecho en el marco de un equipo. Yo percibo que estoy trabajando bien, pero que no tengo un equipo como para gobernar la Argentina todavía. Bueno, hay 3 años por delante y me gustaría hacerlo en el medio de la coalición de oposición Juntos por el Cambio, Cambiemos, y desde el radicalismo. Yo creo que nosotros debemos competir con el PRO en una primaria abierta, simultánea y obligatoria cuando sea la elección de presidente. Creo que podemos competir allí. Pero hay que prepararse, hay que armar bien los equipos y hay que generar una armonía entre competencia interna y competencia externa con el Frente de Todos. O sea que no estás a favor de derogar las PASO. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No, me parece que le han hecho bien al sistema democrático. Tienen su costo. Yo quiero decirles que en el gobierno hay gente tentada en eliminarlas con la excusa de la pandemia primero y ahora con la excusa del costo. Pero la verdad que el costo de una PASO se podría relativizar perfectamente si hiciéramos la modificación que yo propuse en el 2019, que también como presidente del radicalismo, que si en una categoría de diputado, de senador o de presidente y vice, en el frente o en el partido hay unidad y no hay competencia, esa boleta sale de la competencia y está elegida. Y eso insume menos costo, ese partido no hace elección en esa categoría, pero paralelamente, si hay competencia, el Estado le brinda todas las garantías para que compitan por esa única categoría. Eso bajaría gastos, incentivaría en los lugares que se necesita la competencia a competir. Bueno, yo creo que es un buen sistema. La reforma judicial es infinitamente más cara que lo que sale las PASO, ¿no? Que quedó medio ahí, ¿no? Como que no avanzó mucho. Medio suspendida, pero vamos a ver. La semana que viene arranca o puede arrancar el tratamiento de la legalización del aborto. ¿Cuál es tu posición? Yo la verdad que creo que el gobierno tiene una sobredosis de imponer agenda, ¿no? La verdad que la agenda y el mandato que tiene Alberto Fernández, y por eso ganó. Macri perdió porque no obtuvo resultados económicos. Y Alberto Fernández ganó porque Macri no obtuvo resultados económicos, pero la gente se esperanza en un nuevo gobierno y le da mandato de mejorar la economía. Hasta aquí Alberto, no voy a decir que no se ha ocupado de la economía, porque ha habido una negociación de la deuda, están lidiando con el dólar, no hay un plan económico sostenible, claro, pero va mechando cosas que no tienen nada que ver con la agenda que la que tiene mandato, reforma judicial, el aborto, si bien es un tema importante, convengamos que debería estar los resultados de la cuarentena, pero de lo que venía anteriormente era muy malo en materia de pobreza, en materia de crecimiento económico. Digo, más de 10 años de recesión económica, 2 gobiernos y medio con recesión económica. Te pregunté por el aborto y me estás contestando por la economía. Pero es que justamente el gobierno está metiendo temas que van cubriendo otras cosas que son económicas y que son malas noticias. Entonces ha metido el aborto como un tema de deliberación pública. Estar allí hay que resolverlo. El radicalismo y en general los partidos de Juntos por el Cambio dimos libertad de opinión en la anterior. De hecho, por ejemplo, en el radicalismo, de los 13 senadores, 11 votaron en contra y 2 votaron a favor. Es decir, Luis Neidenhoff y Pamela Verasay, por ejemplo, ¿no? En diputados la relación fue inversa y en el PRO otro tanto. ¿Y tu voto cuál va a ser este año? Yo estoy pensando seriamente cuál es nuestra posición personal, no porque no la tenga en mi fuero íntimo, sino cómo compatibilizo mi función de autoridad del partido con el voto individual sobre este tema.
O sea que por No ahora lo tengo te resuelto. contamos como indeciso, por ahora. Me cuentan como indeciso. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. No, por favor, a ustedes. Alfredo Cornejo.